Reciban un cordial saludo, estudiantes del curso La Organización del Planeta 2, y vamos a continuar con el desarrollo del contenido programático de esta tercera y última unidad. Seguimos trabajando este tema de la evolución, de la transformación que ha hecho el ser humano y de la apropiación que ha hecho del territorio. Recordemos, para tomar como punto de partida la clase anterior, que veníamos trabajando la revolución industrial y cómo la revolución industrial modifica el planeta Tierra, es decir, cómo lo transforma a través de esos procesos y avances que obviamente también marcaron un crecimiento demográfico y que ya el campo dejara de ser, digámoslo así, en cierta manera un centro de atracción para el trabajo y para la vida de las personas y empezaran a llegar, digámoslo de esa manera, migraciones procedentes del sector rural al urbano, generando obviamente en las ciudades las zonas periféricas y, digámoslo así, los barrios donde el proletariado o la clase trabajadora empezaría a asentarse. Teniendo en cuenta este punto de partida y todo lo que vimos en la clase anterior, el mundo a partir de ese momento empieza a cambiar, a crecer la población y también obviamente a emerger la ciudad industrial como el gran epicentro del desarrollo y del trabajo, digámoslo así, en la época. Principalmente, como se dieron cuenta ustedes, en el impacto de la revolución industrial en países europeos, posteriormente la difusión de la revolución industrial también, que se da en otras regiones del mundo. Por eso esa ciudad que queda por resultado de la revolución industrial también tiene una serie de problemáticas bastante marcadas, y ante ello se da la necesidad de que surja una disciplina, un campo del conocimiento que se encargue de analizar esas problemáticas de las ciudades y trate de organizar la ciudad de una mejor manera. Hoy en día el urbanismo es una disciplina muy importante dentro del campo de la arquitectura, pero también de la planeación de las ciudades, del campo político, del campo obviamente del desarrollo. Y como ustedes se han dado cuenta, hoy se habla de ciudades sostenibles. Hoy en las ciudades la gran preocupación es el tema de la movilidad, la seguridad, los espacios públicos, las viviendas, ¿sí? Tantas cuestiones que obviamente están marcadas sobre cómo podría planificarse una ciudad donde exista calidad de vida. Entonces vamos a analizar cómo surge el urbanismo. Antes del siglo XIX el urbanismo respondía básicamente a las estrategias de organización y control del territorio por parte de los poderes que obviamente gobernaban en ese momento, que eran el poder político y el poder religioso, que se materializaron en la creación de ciudades. Posterior al siglo XIX, coincidiendo con la transformación política francesa, es decir, con la revolución política que fue la Revolución Francesa de 1789 y la económica que fue la Revolución Industrial de Inglaterra, nace la planificación moderna, es decir, el urbanismo. Cómo organizamos, cómo mantenemos una ciudad armónicamente organizada donde cada habitante pueda vivir y establecer su nivel de vida de una manera adecuada. Por eso hablamos hoy en día del urbanismo moderno. La pregunta que de pronto algunos de ustedes se hacen en casa es: profesor, ¿y cómo surge este urbanismo? ¿O cómo surge esta disciplina? Esta disciplina nace en el momento en que los procesos tecnológicos y económicos que originan la ciudad industrial, recuerden sobre todo las dos primeras fases de la revolución industrial, que son bastante importantes en este crecimiento también urbano, llegan a transformar y desarrollar las infraestructuras existentes. Hay dos factores que inciden drásticamente en la consolidación del urbanismo moderno, y acá los tenemos. Primero, el aumento de la población por la disminución de la mortalidad, y segundo, la nueva organización del trabajo. En cuanto al primero, nos damos cuenta que esto se da por la redistribución en el territorio a consecuencia de los procesos
industriales. Entonces aumentó la población. Recordemos también que con la mejora de la agricultura, el saneamiento básico, la salud pública, las vacunas, se ha logrado reducir la mortalidad, ¿cierto? Y sobre todo también la mortalidad infantil. Y empieza a darse un aumento de la población y una llegada de población a las ciudades. Y eso pues permite darnos cuenta de que hay una nueva organización del trabajo que se moviliza gracias a innovaciones técnicas, la apertura de los mercados exteriores, permiten y exigen a la vez mayor producción, y cuando hablamos de mayor producción también necesitamos más mano de obra a menor costo, ¿cierto? Y necesitamos mano de obra localizada en torno a los núcleos fabriles. Entonces, las ciudades industriales se caracterizan por la llegada, como ustedes ven en estas imágenes, de familias enteras, ¿cierto? De personas que van a buscar en la ciudad el núcleo fabril o la fábrica como la fuente de empleo. Y digo familias porque para la época el trabajo en la industria era de hombres, mujeres y niños, largas jornadas de trabajo, que como ustedes dieron cuenta más adelante con unas luchas sociales, se lograron conquistar las 8 horas laborales que tenemos actualmente. Bueno, esa revolución industrial, esas transformaciones del territorio, sí, como ustedes ven, recuerden el uso del hierro, ¿cierto? De la industria de los transportes, sobre todo marítimo, fluvial, el uso de la energía para movilizar ferrocarriles, barcos, etcétera, crear puentes, hacer asentamientos urbanos, fábricas, es una transformación radical del territorio y el espacio geográfico. Y eso obviamente no se hizo pues, con una planeación, fue algo muy espontáneo. Por eso hay una transformación en la vida de las ciudades. La revolución industrial transformó la vida de la ciudad, hizo posible una mayor productividad que determinó sostener concentraciones demográficas cada vez más densas, es decir, más aumento de población en Europa y posteriormente en otras zonas del mundo, como yo les venía comentando. Las ciudades industriales aparecieron rápidamente en el Reino Unido, noreste de Europa y nordeste de Estados Unidos. Las ciudades ya existentes aumentaron su población. En 1850, menos del 7% de la población mundial vivía en centros urbanos de más de 5.000 habitantes. Un siglo después, hacia 1950, ya era más del 30% y en las naciones industrializadas esa población significaba más o menos el doble. Cuando hablamos del tema del urbanismo, cuando nos enfocamos en el tema de la revolución industrial y de la transición demográfica de población, o la llegada más bien, o la movilidad de población del campo a la ciudad, obviamente no van a llegar a lugares, digámoslo así, a territorios que habitaron, que fueran organizados o planificados, sino que se concentran en alrededor de las ciudades conformando lo que llaman la periferia urbana. Esta emerge en las ciudades y obviamente hoy en día todavía hablamos de zonas periféricas, ¿cierto? Lo que conocemos como la periferia, con construcciones elementales configurando barrios cerca de los lugares de trabajo, es decir, los barrios buscaban quedar muy cerca de las zonas industriales que tenían como característica que eran flujos de población agrícola que llegaba a la ciudad. También se caracterizaban por condiciones higiénicas deplorables y las incomodidades propias del hacinamiento, porque como les decía, no eran pues las zonas urbanas que vemos hoy, eran hacinamiento entre personas, familias que vivían en lugares muy pequeños, viviendas obviamente pues sí construidas pero con muy pocas servicios públicos o muchas condiciones sanitarias como las que tenemos hoy. Y obviamente la nota más característica en el ambiente doméstico de los comienzos de la revolución industrial es la creación de esas zonas periféricas de los barrios donde vivían los trabajadores que buscaban estar cerca donde existían las fábricas para obviamente poder tener acceso a una oportunidad laboral. Otro aspecto que cambia mucho con la revolución industrial y que obviamente también permite la transformación de la energía y del territorio es la creación de los medios de transporte. El desarrollo de los medios de transporte más importantes de la época ferrocarril y posteriormente ferrocarril y tranvía y luego la carretera permiten un aumento espectacular de la superficie ocupada de la urbe que se extiende a través de las vías de comunicación y empiezan los niveles de contaminación atmosférica, auditiva y visual. Obviamente
Estos medios de transporte facilitaron la movilidad de las personas, de las mercancías y la conexión de unos lugares con otros, pero desde el punto de vista ambiental también impactaron porque, por ejemplo, se transforma un ecosistema, ¿cierto? Puede que aquí hubiera sido necesario deforestar este espacio para crear la carretera. No sabemos cuántas afectaciones ecosistémicas puedan darse. Como ustedes se dan cuenta, estos medios de transporte empiezan a darse con emisiones de gases contaminantes que con el paso de los siglos, pues ya sabemos las consecuencias de todos los cambios climáticos que ha producido sobre todo el transporte, los medios de transporte, a través del uso de energías que son lo que permiten obviamente la movilidad. Bueno, ante este panorama, ante unas ciudades emergentes en la revolución industrial que necesitan obviamente ser pensadas y organizadas, surge esta disciplina llamada urbanismo, que no la tenemos que confundir con la urbanidad, ¿cierto? Que obviamente pertenece a las formas de comportamiento en la ciudad. El urbanismo es una disciplina muy característica de campos como la arquitectura. Es un instrumento que ofrece una solución a la organización espacial de la ciudad, incide en su estructuración social, proponiendo formas de convivencia que tratan de evitar los males de la sociedad industrial. Hoy en día el urbanismo es una de las disciplinas más importantes para planificar ciudades sostenibles, ciudades que puedan, donde los habitantes puedan vivir dignamente. El urbanismo se especializa en el estudio, en la planificación y el ordenamiento de las ciudades, utilizando a la geografía urbana, campo de nuestras disciplinas, como instrumento fundamental, procurando una mayor comprensión de los procedimientos urbanos con el objeto de planificar la participación en la cualificación del espacio, es decir, la ciudad o el espacio geográfico urbano tiene que ser planificado y ese es un proceso que implica que participen diversos actores sociales y que obviamente sea pensado en contexto, en necesidades, potencialidades, bueno, etc. Nosotros, como ustedes ven en esta lámina, estimados estudiantes, tenemos una percepción de ciudad simplemente como un espacio físico construido, ¿sí? Un espacio artificial como posiblemente lo plantea Milton Santos, pero la ciudad puede ser vista desde las ciencias sociales o por muchas miradas, como ustedes ven en pantalla. Puede ser vista desde la geografía, también analizada desde la economía. Si nos remontamos a la Grecia clásica, ¿por qué no nos remontamos a la política? Desde la misma revolución industrial, la sociología y su mirada sobre la ciudad, o desde el mismo arte y la arquitectura. Por ejemplo, desde la concepción geográfica, la ciudad, según Vidal de la Blache, un geógrafo francés, plantea que la naturaleza prepara el sitio y es el hombre, el ser humano, el que lo organiza de tal manera que satisfaga sus necesidades y deseos. Entonces ya es una percepción más de espacio geográfico. Si nos remontamos a la percepción o a la concepción de ciudad desde la economía, tenemos este historiador económico, Henri Pirenne, quien plantea lo siguiente: en ninguna civilización la vida ciudadana se ha desarrollado con independencia, entonces se le da una importancia a las ciudades a partir del desarrollo del comercio y de la industria. Ya desde la política nos remontamos a la Grecia clásica, tenemos la percepción de ciudad de Aristóteles. Para Aristóteles la ciudad no es ni siquiera lo económico ni lo geográfico, sino que la importancia de la ciudad se la da a quienes, cierto número de personas que viven en ellas, es decir, los ciudadanos. En el campo de la sociología tenemos a Lewis Mumford, un sociólogo estadounidense, que plantea que la ciudad es la forma y el símbolo, ya en este caso lo plantearía él, de una relación social integrada entre lo físico, que es lo que el ser humano construye, y lo social. Y para finalizar, desde el arte y la arquitectura, León Battista Alberti, un arquitecto italiano, plantea que la grandeza de la arquitectura está unida a la de la ciudad, y la solidez de las instituciones se puede medir por la solidez de los muros que la cobijan. Ya es obviamente desde el punto de vista arquitectónico. Entonces esas son las visiones que tenemos de ciudad, que no es solamente, como les decía, un espacio físico, sino que se puede ver interdisciplinariamente desde posturas como la geografía, la economía, la política, la sociología o el arte y la arquitectura.
Bueno, ¿qué caracteriza una ciudad? Una ciudad puede ser caracterizada por dos criterios. Así como hablamos de investigación cuantitativa y cualitativa, podemos hablar de que una ciudad puede ser analizada del criterio cuantitativo y cualitativo. Si nos remontamos al criterio cuantitativo, pues podemos determinar el número de habitantes, su espacio geográfico, la altura sobre el nivel del mar, bueno, la densidad poblacional, etc. Pero si yo nos remontamos al criterio cualitativo, podemos describir sus características morfológicas, edificaciones, infraestructura, ecosistemas, ¿sí? Vías de acceso, como queramos verlo. En este segundo elemento de criterio cualitativo podemos encontrar características funcionales de la ciudad, por ejemplo, las actividades económicas que dentro de ellas se desarrollan. También las características sociológicas, por ejemplo, las conductas de la población en ese entorno urbano. Por eso hablábamos de la urbanidad, ¿cierto? Entonces es un tema también, o el mismo civismo, ¿cierto? Que viene planteado dentro de esas formas de cómo actúa el ser humano en la ciudad. También características espaciales, por ejemplo, la influencia que existe de esa ciudad sobre el territorio. Bueno, ahí tenemos tres elementos que podemos identificar como constitutivos de lo que es una ciudad. Una ciudad es al mismo tiempo urbs, civitas y polis. Puede ser que ustedes hayan escuchado estos términos en otro tipo de clases, ¿cierto? En la misma clase de historia o en los orígenes de Occidente, como quieran llamarlo, para entenderlo de esta manera. ¿Por qué planteamos que es urbs? Porque es un espacio construido como edificios, viviendas y calles. Esto hace referencia a lo físico. ¿Por qué es civitas? Porque en ese espacio construido hay una realidad social. ¿Quiénes la constituyen? Como hablábamos anteriormente con el planteamiento de Aristóteles, los ciudadanos. ¿Y por qué es polis? ¿Recuerdan las ciudades-estado griegas? Porque es una unidad político-administrativa. Una ciudad es símbolo de poder y organización. Y pues ya entrando un poco en materia en algunas características de la ciudad, vamos a denotar acá cuáles son las formas de la ciudad. Estas tienen gran dependencia con los siguientes aspectos. Primero, cuando nos hablan del emplazamiento de una ciudad, ¿a qué se refieren? Que es el lugar concreto donde se encuentra la ciudad. Puede determinar que se expansione más hacia unas zonas que hacia otras. Aquí tenemos el ejemplo de una panorámica de Pamplona. Pamplona se encuentra situada a 2.200 metros sobre el nivel del mar, situada sobre la cordillera oriental, en la bifurcación del Gran Nudo de Santurbán. Nuestro territorio, nuestro espacio geográfico no nos permite expandernos tanto, por eso estamos haciendo un crecimiento, como ustedes se han dado cuenta, de una manera diferente. Acá lo que están emergiendo son edificios, porque las condiciones del territorio y del terreno pues no nos permiten tener mayor expansión geográfica y obviamente mayor crecimiento poblacional. Eso es un fenómeno que analizaremos más adelante sobre el crecimiento o el cambio del urbanismo moderno a Pamplona, que obviamente ha afectado también un poco el patrimonio cultural de las antiguas viviendas en las cuales fue fundada la ciudad. Toda ciudad, todo espacio urbano está caracterizado por un plano urbanístico. Representa la ciudad en su conjunto. Es un mapa detallado en el que podemos ver el trazado de las calles, la forma de las manzanas, la planta de los edificios. Ustedes ven en pantalla tres ejemplos de planos urbanísticos. El primero es el plano irregular. Este representa, como ustedes ven acá, una gran falta de planificación. Es un poco, digámoslo así, aleatorio, un poco desordenado, como lo quieran ustedes llamar. También tenemos un plano ortogonal. Este ofrece una forma muy simple donde el trazado de las calles es perpendicular. Creo, si no nos equivocamos. Bueno, acá la panorámica no lo permite, pero Pamplona estaba organizada posiblemente, quiero que pronto lo analicen, en un plano ortogonal. También hay un plano radiocéntrico, es decir, todo gira en torno a un punto central, como ustedes ven en las avenidas de las casas. Todo llega hacia un lugar, ¿cierto? Específico. Aquí, por ejemplo, sería un obelisco. Bueno, tenemos también la trama urbanística, la organización de elementos espaciales que se entrelazan entre sí y que en su conjunto con el espacio conforman la ciudad, por ejemplo los edificios. Entonces hay ciudades que se caracterizan por una trama urbanística diversa que otros, ¿cierto? Por los puentes, los parques, las avenidas, ¿cierto? Las conexiones de las autopistas, etcétera. Todo eso hace parte de la trama urbanística.
Y algo muy importante que se tiene que hablar de una ciudad es el uso del suelo. Eso también está establecido en los planes de ordenamiento territorial. El uso del suelo en una ciudad puede darse para diferentes actividades, por ejemplo, para zonas residenciales, industriales o zonas comerciales que condicionan la apariencia de la ciudad. En las ciudades planificadas, cada espacio, cada lugar de estos tiene un lugar, digámoslo así, un territorio, un sector determinado de acuerdo a su misma naturaleza. También en una ciudad se caracteriza por la siguiente estructura, sobre todo nuestras ciudades latinoamericanas, que son herencia de modelos de ciudades europeas, ¿cierto? Principalmente de la arquitectura española. La mayoría de ciudades postindustriales se caracterizan por estos dos elementos. Tenemos el centro de la ciudad, que es el espacio geográfico urbano que concentra gran atracción. En muchos lugares el centro de la ciudad es donde está la administración política, algunas zonas culturales, centro económico, y obviamente muchas ciudades han procurado conservar ese centro histórico a través de políticas de conservación del patrimonio y políticas urbanísticas. Pamplona tiene un centro histórico, este es, si no me equivoco, en una ciudad ecuatoriana, no creo que es Guayaquil, ¿cierto? Donde encontramos obviamente una arquitectura o una combinación entre arquitectura colonial, republicana y moderna. Y otro tema importante es la periferia urbana, es el espacio alrededor del centro. Surge debido al desarrollo de los transportes y comunicaciones, lo que favorece la expansión de la periferia de la ciudad. Bueno, esta sí es una imagen de una zona, ¿cierto?, de la periferia que ha crecido en muchos lugares, en muchas de las grandes ciudades y capitales, sobre todo en Latinoamérica. Hoy podríamos decirlo de manera desproporcionada. Ahí hay que aludir un tema que vamos a ver más adelante, que es también producto resultado de la desigualdad social y de la segregación socioespacial, ¿cierto? Entonces, no sé si ustedes conocen, los invito a que investiguen algo muy parecido a esta periferia urbana en Caracas, Venezuela, llamado Petare, ¿cierto? Y en nuestras ciudades también encontramos las comunas o los barrios periféricos, que son una caracterización de este tipo de urbanismo. Bueno, la ciudad tiene unos elementos que permiten que haya un funcionamiento de esta, pero que muchas veces no quedan dentro de la misma. Eso se llaman espacios periurbanos, es aquel que está alejado de la ciudad, pero como les venía mencionando, desempeña tareas necesarias para la población de las mismas, que no pueden estar dentro de los centros poblados. Ustedes han escuchado o han visto hablar en algunas capitales de Colombia, los aeropuertos no quedan dentro de las ciudades, sino en municipios cercanos, ¿cierto? A pocos minutos de la ciudad, por obviamente las actividades que desarrolla el tráfico aéreo no lo permitirían. Lo mismo en algunos lugares, las zonas militares se encuentran en zonas ya a las afueras o alejadas de las ciudades, pues debido a la situación obviamente que amerita la seguridad dentro de una base militar. El caso de Pamplona es muy particular, de pronto más adelante les voy a compartir unas imágenes sobre históricas del crecimiento urbano en Pamplona para que hablemos un poco de esta temática. Y en las zonas, sobre todo por ejemplo ustedes cuando estaban acá en Pamplona han ido a la zona del barrio El Zulia o arriba a lo que es la vereda por los tanques, monte adentro, van a encontrar que hay una transición entre donde termina lo rural y donde empieza lo urbano, o al contrario, donde termina lo urbano y empieza lo rural. Eso se llaman zonas rururbanas. Se caracterizan porque hay una conjunción de elementos de orden urbano y rural. Y en Pamplona lo encontramos también en muchos lugares, muchos municipios. Obviamente cuando finaliza una ciudad hay una transición entre lo que era urbano y la llegada al mundo rural, ¿cierto? En Pamplona sí se puede encontrar ese ejemplo en la parte, como les mencionaba, de arriba del Zulia, de monte adentro, porque ahí hay, digamos así, zonas de vivienda bastante, digamos, con buena inversión, que conviven entre el mundo urbano y rural, ¿cierto? Pero hay una cierta dependencia unos de otros. Bueno, hay otro fenómeno que se ha ido presentando en este momento, es que debido a la congestión de la vida en la ciudad, al tráfico pesado, a la contaminación, a los problemas de seguridad, sí, a tantas cosas, en muchos lugares se está haciendo un fenómeno de suburbanización. Este es un fenómeno muy norteamericano, es decir, son espacios geográficos ubicados en las afueras de la ciudad, suburbios urbanos,
donde las familias de alto nivel de ingresos, muchas de ellas, ¿cierto?, han construido casi que pequeñas ciudades o barrios cerrados y privados que cuentan con toda clase de servicios, ¿cierto? Tienen un supermercado, ¿sí? Bueno, algún centro de papelería, etcétera. Tienen obviamente todas las condiciones para vivir un poco alejados de la ciudad y ese fenómeno se denomina suburbanización. Población que obviamente tiene acceso a movilidad, tiene sus propios medios de transporte, entonces pueden ir y desplazarse a la ciudad, a sus actividades cotidianas y volver a estos conjuntos cerrados, a estos barrios cerrados, a vivir su vida de una manera más tranquila. Hay algo también interesante y es entender cómo están distribuidas las aglomeraciones urbanas. Aquí hay un ejemplo de un área metropolitana. Es una región urbana que engloba una ciudad central que da nombre al área y una serie de ciudades satélites. Y acá les voy a colocar el ejemplo de un área metropolitana muy cercana, que es Bucaramanga. ¿Sí? Sería la ciudad central. Y los municipios satélites serían Girón, Piedecuesta, Florida Blanca. Sin dejar de decir que cada uno de ellos tiene su propio alcalde, su propio consejo municipal, simplemente que hacen parte de un área metropolitana donde hay una cercanía, ¿cierto? Y hay una relación muy estrecha entre todos estos municipios con la ciudad central o la ciudad matriz. Hay otra forma de aglomeración urbana denominada conurbación. Esta es un área formada por el crecimiento autónomo y paralelo de varias ciudades hasta que llegan a unirse en única aglomeración urbana. En términos geográficos podríamos decir que las ciudades comienzan a fusionarse. Este es un ejemplo en el sur del continente, en Chile, de una conurbación, que es entre las ciudades de La Serena y Coquimbo, ¿sí? Como ustedes pueden ver, observar en el mapa. Y también hay Viña del Mar con Valparaíso en Chile, ¿cierto? Entonces como que el crecimiento de las ciudades ya empieza a dar una fusión entre unas con otras. Y hay otra forma más compleja todavía, pero esa sí es propia obviamente de países con altos niveles de desarrollo, que son las megalópolis. Es una aglomeración urbana que se extiende a lo largo de cientos de kilómetros e incluye las áreas metropolitanas, las conurbaciones y ciudades de distinto tamaño. Una característica de las megalópolis es que poseen una red de comunicaciones muy compleja, es decir, se puede llegar de un lugar a otro de manera rápida. Posiblemente el mejor medio de transporte sería el tren, que concentra una parte importante de la economía y la riqueza de un país. Esto que les voy a señalar acá es un ejemplo de una megalópolis en Japón, ¿cierto? Se denomina Tokaido. La megalópolis de Tokaido compone la intercomunicación de las siguientes ciudades: Tokio, Yokohama, Nagoya, Osaka y Kobe. En estas ciudades viven alrededor de 45 millones de habitantes, casi la población que existe actualmente en Colombia en esta megalópolis. ¿Y qué caracteriza esta megalópolis? Que es uno de los centros de producción e innovación tecnológica más importantes que existen en el planeta. Por eso nuestros productos tecnológicos, muchos de ellos vienen con estas denominaciones de fabricación, ¿cierto? Entonces es un ejemplo de esta megalópolis. Y también hay otros diferentes tipos de ciudades. Acá encontramos las ciudades globales, ¿cierto? O en términos más específicos, las ciudades mundiales, que están localizadas en su mayor parte en lugares céntricos del sistema mundial. Estas ciudades controlan los flujos financieros, de información y de productos culturales que sostienen la globalización cultural y económica mundial. Algunos ejemplos de estas ciudades son Miami, Hong Kong, Singapur, Nueva York, Londres, Tokio, París, Bruselas, Johannesburgo, ¿cierto? Son ciudades denominadas ciudades globales. Estas ciudades las 24 horas del día circula información, cultura, capital financiero, ¿sí? Turismo, etc. Recuerden ustedes después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 cómo se empezaron a dar otra serie de atentados en este tipo de ciudades, porque como su mismo nombre lo indica, son ciudades importantes para la economía global del mundo, ¿cierto? Son ciudades que resultan siendo importantes y por lo mismo pues digámoslo así, eso generaría un pánico global cuando se ven atacadas por diversos factores, ¿cierto? Entonces son ciudades que denominaríamos ciudades mundiales. Y en el mundo de hoy se habla también de que con este crecimiento exponencial de las ciudades, ¿cierto?
Las ciudades más grandes del mundo ya no son europeas, es un fenómeno más ahorita asiático. Fueron en su momento los europeos, pero en este momento son los asiáticos los que tienen las ciudades más pobladas del mundo. En el mundo encontramos megaciudades de gran tamaño con más de 10 millones de habitantes que se caracterizan por su primacía y su alto grado de centralidad, es decir, por la importancia de sus funciones económicas, políticas y culturales, y dentro de la economía del país. Las megaciudades más importantes del mundo, por ejemplo, tenemos a Bangkok, Beijing, Cairo, Calcuta, Dhaka, Yakarta, Lagos, Manila, México, Nueva Delhi, Shanghái o Sao Paulo, ¿cierto? Ciudades de 10 millones de habitantes. Bogotá ya está entrando a la categoría de ser una mega ciudad. Y antes de hablar de la actividad les quiero explicar algo. En el mundo de hoy ya no hablamos solamente de megaciudades, sino de gigaciudades. En el mundo hay ciudades y aglomeraciones urbanas de 20, 30, 40, como hemos visto, 40, 42 millones de habitantes. Los invito a que analicen o visiten internet y encuentren datos sobre las ciudades más pobladas del mundo y se van a asombrar. Y lo que les decía, van a encontrar muchas ciudades, mega no, sino gigaciudades asiáticas. Y pues todo lo que ha ocurrido en este momento es un efecto de estos crecimientos exponenciales de la población. Bueno muchachos, esta es una caracterización muy sencilla de la perspectiva regional del fenómeno urbano para que la tengan en cuenta. Es un tema interesante, también importante para entender que el urbanismo no solamente es propio de la arquitectura, sino que la geografía urbana también hace parte de nuestro campo del conocimiento y que es necesario que las ciudades sean repensadas, que sean reflexionadas en temas como vivienda, movilidad, servicios públicos, seguridad, acceso al agua potable, energía, protección de ecosistemas, ¿sí? En fin, tantos aspectos que son necesarios para entender este tema. Entonces, quería que ustedes analizaran que la ciudad no solamente puede ser vista como un espacio físico, sino como ustedes se dieron cuenta, desde las miradas de muchas disciplinas podemos entender qué es una ciudad, cómo se caracteriza la mirada de ciudad como una urbs, como civitas y como polis, sus formas características, el emplazamiento, el plano urbanístico, la trama urbanística, los usos del suelo que se hacen en la ciudad, la misma estructura de la ciudad, entonces tenemos en cuenta el centro y la periferia, el espacio periurbano que queda a las afueras de las ciudades pero que es importante para su desarrollo, ese cambio que se da entre el urbano y lo rural y lo urbano, llamado zona urbana, el fenómeno que se está dando hoy en día que es la suburbanización y las grandes formas de aglomeraciones urbanas, áreas metropolitanas, conurbaciones, megalópolis, para llegar a hablar de que en el mundo hoy en día existen ciudades globales, megaciudades y, como les venía diciendo, gigaciudades, 40, 30 millones de habitantes. Bueno, la actividad que van a desarrollar para este 10% es la siguiente. Van a realizar un mapa mental del tema que acabo de socializar y lo van a denominar la perspectiva regional del fenómeno urbano. Les recomiendo que lo entreguen en formato PDF, todos. Prefiero que no lo hagan en Word porque se me han presentado algunos casos de ustedes, aunque no lo crean, yo me actualizo mucho en estos temas de estudiantes que modifican, no en este curso, lo tuve en otro momento, modifican un Word para que el profesor no lo pueda leer y después todo es necesario darle más plazo y por eso yo prefiero que lo entreguen en PDF. Vuelvo, les repito, el caso no se dio en este curso, pero se me dio en otra asignatura y yo revisé con un ingeniero de sistemas y encontramos que en el archivo el estudiante no había subido nada, simplemente era una modificación intencional del archivo para tener más plazo y obviamente yo les doy el plazo suficiente para que hagan la entrega. Por eso se van a encontrar en el modo de estos dos videotutoriales para que tomen el modelo de hacer el mapa mental en Word, por ejemplo. Ahí hay un ejemplo de lo que van a encontrar en este link. Entonces va a aparecer acá una explicación interesante de cómo hacer nuestros mapas mentales en Word. Les recomiendo también hacerlos ordenados, que los temas que yo expuse sean realizados con coherencia, que se entienda la explicación, no solamente es
es el diseño, sino también la temática la que se evalúa en ese sentido. Algunos estudiantes pueden preguntarse, yo lo quiero hacer a mano, profe, porque no tengo computador o porque se lo presto a mi hermano también para sus tareas académicas o bueno, alguna cosa. Opción B, pueden hacerlo a mano. Sí, hay otro link, el segundo link, para que ustedes ingresen, aunque la mayoría ya saben realizar un mapa mental y desarrollen también, si no tienen computador, el mapa mental. Como ustedes ven en este, me gusta mucho el diseño a mano porque ustedes, un ejemplo de este mapa mental, la perspectiva regional del fenómeno urbano, lo colocaríamos acá, ya que un logo. Y todos los temas que yo trabajé los pueden hacer así con imágenes muy sencillas y queda muy chévere. Ustedes ya saben que al hacerlo a mano, pues utilizan la herramienta Cam Scanner y lo pasan a PDF y lo suben al MOVE y no tiene ningún problema. Entonces esas son las especificaciones de esta actividad del 10%. Les recomiendo que revisen la fecha de entrega de la actividad y, como lo he dicho siempre, cualquier inquietud, aclaración, sugerencia, asesoría, me pueden escribir como lo han hecho algunos compañeros y yo amablemente estaré dispuesto a asesorarlos. Entonces les recomiendo que observen bien el video, tomen apuntes y lo más significativo lo tengan en cuenta para elaborar su mapa mental sobre la perspectiva regional del fenómeno urbano. Y ya pues nos veremos la próxima semana para otra temática más de este curso denominado la organización del planeta 2. Espero que todos estén bien en sus casas y nos veremos la próxima semana.